Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase correspondiente al día de hoy. Espero se encuentren muy bien, alisten su cuadernito en esta mañana y estén muy atentos. Listo, niños, entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la tolerancia. La tolerancia es un valor fundamental. ¿Por qué, niños? Porque nosotros debemos recordar que vivimos en una sociedad. Nosotros estamos y compartimos con nuestra familia, en el colegio, con nuestros amiguitos, ¿verdad? En el barrio con nuestros vecinos y es fundamental la convivencia que se desarrolla en cada uno de estos espacios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de tolerancia, niños? La tolerancia se basa en el respeto hacia el otro. Aquí ya no solamente me enfoco en mí, sino en quienes, en los demás, ¿verdad? En esa convivencia que yo creo con las personas que viven a mi alrededor. ¿Listo, niños? Entonces, respeto hacia qué? Hacia las ideas. Recordemos que todas las personas somos diferentes y si no, entonces todos seríamos un qué, un robot, ¿verdad? Pero acá no hay ningún robot, ningún niño robot. Acá todos somos personas de que de carne y hueso y todos tienen ideas diferentes, todos tienen talentos diferentes. A uno les gusta cantar, a los otros les gusta danzar, a los otros les gusta tocar un instrumento, ¿verdad? A los otros les gusta practicar algún deporte, dibujar, pintar. Cada uno de ustedes es completamente diferente y piensa diferente. Entonces, estos niños no nos hace ni más ni menos que nadie, ¿m? Porque justamente estas diferencias es lo que nos construye. Ustedes se imaginan que todos pensáramos lo mismo, no se generarían que nuevos pensamientos, nuevos conocimientos, nuevas ideas creativas. Entonces, nosotros debemos respetar las opiniones de las demás personas. En ocasiones no podemos estar de acuerdo con esas opiniones o con esas ideas y nosotros podemos decir o podemos aportar a eso respetuosamente, sin ser que altanero, ¿verdad? Entonces debemos tener esto muy presente, ¿verdad? Respetar lo que opina la otra persona, ¿cierto? Y si no estoy de acuerdo, entonces hacérselo saber de una forma adecuada, ¿cierto? Saber decir las cosas es fundamental, ¿cierto? Porque acá en la tolerancia, niños, estamos hablando de aceptar a los demás. ¿Listo? Respeto hacia las prácticas o creencias de las personas. Las personas, niños, nos tienen nuestras mismas creencias o nuestras mismas prácticas, pero esto no significa que entonces yo voy a ir a atacar a esa otra persona y a decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que creer. No, nosotros no podemos hacer o decir a las personas que hagan tal o cual cosa. Nosotros podemos ser que de ejemplo y de testimonio, que ellos puedan ver en ustedes y entonces puedan cambiar ciertas prácticas, ¿cierto? Pero entonces recordemos que hay muchos niños, muchas creencias en el mundo, ¿cierto? Sobre todo hay mucha que diversidad cultural y en esa diversidad cultural se encuentran unas costumbres, unas creencias. Listo, niños, entonces nosotros también debemos respetar esto, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros vivimos en una sociedad, de hecho ahí en nuestra casita, si ustedes se dan cuenta, sus hermanos son completamente diferentes a ustedes. A sus hermanos les puede gustar unas cosas y a ustedes les gusta otras, es decir, que son diferentes, pero esto no significa que por estas diferencias entonces se vaya a generar algún tipo de conflicto, ¿no? De hecho, niños, la tolerancia al aceptar, al reconocer a la otra persona, genera una buena convivencia, una convivencia sana, ¿verdad? Y eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos también de convivencia, ustedes acá están observando un esquema, ¿verdad? Unas imágenes en donde están los niños en diferentes lugares, con diferentes personas. Entonces, nosotros decimos, niños, que la tolerancia es el reconocimiento de, ¿qué? De las diferencias, ¿verdad? Diferencias de pensamiento como diferencias
físicas. Nosotros no podemos discriminar o hacer al lado a una persona simplemente por su color de piel o por su altura o por su contextura, que si es alto, que si es bajito, que si es alto, ¿verdad? Que si tiene los ojos grandes, que si tiene los ojos chiquitos. No, ustedes de hecho están acá observando unas imágenes en donde, digamos, en este recuadro verde hay unos niños y si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos niños es que es diferente. ¿Cierto? Su color de piel es diferente, pero no por eso nosotros debemos hacer a un lado, porque es que nosotros niños somos creación, todos fuimos creación hecha por quién, por Dios, es decir, sin importar el color de piel, sin importar el tamaño de nuestros ojitos, ¿verdad? Nada, todos somos ¿qué? Iguales y esto lo debemos eh, aceptar, ¿verdad? También mencionamos, niños, la diversidad. La tolerancia es respetar la diversidad de las culturas. Acá vamos a mencionar algo que hemos hablado en la clase de historia. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que tras la llegada de Cristóbal Colón al territorio americano se genera una mezcla de razas? Acá en Colombia existían las culturas indígenas y al llegar los españoles entonces hay un cambio, una mezcla de razas, ¿cierto? Entre los americanos, ¿verdad? Con los españoles, con los africanos, ¿verdad? Y esto, niños, genera una transformación, pero no por eso entonces yo voy a hacer a un lado una persona indígena, a un niño afrodescendiente o a una niña indígena. No, nosotros no debemos hacer eso, nosotros debemos que aceptar y de hecho, digamos, en las culturas o en las comunidades indígenas, ellos tienen diferentes costumbres. De hecho, esto se manifiesta en la forma en que ellos se visten. Hay indígenas que se visten con muchos collares, que tienen un atuendo diferente, con vestidos. Yo sé que ustedes los han observado, pero no por eso entonces yo le voy a decir, uy, no, terrible cómo se viste de feo. No, cierto, esto no se debe hacer, porque acá nos está diciendo que para convivir sanamente, no solamente en el colegio, no solamente en el barrio, no solamente en la familia, sino en la sociedad en general, yo debo que respetar, debo aceptar al otro, ¿verdad? Y sobre todo debo también colocarme en los zapatos de esa otra persona. ¿Será que a mí me gustaría que me trataran diferente simplemente por la forma en la que yo me visto o diferente por la forma en la que yo hablo? No, ¿cierto? Entonces debemos siempre pensar en esto. ¿Listo, niños? Bueno, entonces hablamos ya de esta diversidad étnica. Además, niños, que Colombia tiene una diversidad cultural impresionante, ¿verdad? En cada región existen unas costumbres, existe una forma de hablar, existe una forma de vestir. Entonces nosotros debemos tener esto muy, muy, muy presente, ¿verdad? Entonces, niños, también la manera de ser o de actuar lo que yo les he venido hablando en toda la clase del día de hoy. Ustedes acá están observando unos niños, ¿verdad? Y los niños están realizando cada uno de ellos una actividad diferente. Podemos, digamos, acá observar a un niño que está muy feliz en el columpio, hay otro que está saltando, hay otro que está hablando, hay otro que está corriendo. Y de hecho esto se genera también en que en los colegios nosotros a veces nos pasamos más o compartimos más con las personas que tienden a tener nuestros mismos gustos. Sin embargo, entre ellos hay unas diferencias, ¿verdad? No siempre vamos a poder estar en acuerdo, pero entonces, ojo acá, aceptar no es alcahuetear, ¿verdad? Sino saber llevar a una persona para poder tener una buena convivencia, una buena relación. Pero entonces si el niño ya está haciendo algo que no es debido, entonces yo debo comunicarlo y hacerle saber que eso no está bien. Entonces si el niño entonces me pega, entonces yo por tolerar y aceptar la forma en que está actuando, entonces yo me voy a quedar callado y no, no voy a hacer nada porque yo debo ser tolerante. No, yo debo eso comunicarlo y hacerlo saber.
¿cierto? Entonces es muy importante también diferenciar eso. Entonces no que porque la profe nos dijo que todos debíamos ser tolerantes y aceptar las diferencias, que unos se comportan de una manera y otros se comportan de otra. Entonces yo no voy a decir nada. No, niños, nosotros debemos tener que o debemos saber diferenciar cada una de lo que de las cosas, ¿verdad? Hay cosas que se deben mencionar, ¿cierto? Entonces yo he especificado más que todo en la diversidad de culturas, en la forma en que se viste una persona o en la forma en que piensa otra persona. Y si no estoy de acuerdo, yo se lo debo hacer saber de una forma respetuosa. Listo, esto lo debemos tener muy, muy, muy presente. Listo, niños. Acá también nos dice que la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Listo, entonces recordemos que nosotros vivimos en nuestra familia. Ustedes se imaginan que todos ahí no se soportaran y que todos pelearan, sería que terrible la convivencia. Entonces nosotros debemos tener esto presente, ¿verdad? A todos nos gusta estar feliz, a todos nos gusta estar tranquilos. Entonces esto es primordial, esto es fundamental para nuestra vivencia diaria, ¿verdad? Entonces, niños, tanto así es tan importante la tolerancia que a nivel mundial la ONU, recordemos que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, es algo que es a nivel internacional, no solamente ocurre en un país, sino que se conmemora a nivel mundial un día especial, que es el 16 de noviembre. ¿Y qué ocurre en esta fecha? Ustedes se van a acordar el 16 de noviembre, ¿verdad? Espero que pues esto ocurra. Y resulta y pasa, niños, que el 16 de noviembre se dice que a nivel mundial se conmemora, se celebra la tolerancia. ¿Mm? Entonces nos damos cuenta de que la tolerancia es que es fundamental, no solamente para la convivencia dentro de un lugar, dentro de un barrio, dentro de un país, sino que es a nivel que mundial, porque es aceptar las diferencias del otro, aceptar que todos somos que diferentes, que todos tenemos una esencia diferente. ¿Listo? Y eso no se nos puede olvidar. Y es que ustedes van a crecer, ¿verdad? Y se van a topar con personas diferentes que no van a opinar lo mismo que ustedes, pero entonces ustedes se van a acordar de esta clase. ¿Listo, niños? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad correspondiente al día de hoy? Lo primero es que ustedes van a escribir estos conceptos. Si se dan cuenta, son muy, muy, muy cortitos. Son simplemente pequeñas frases, ¿verdad? En donde especificamos qué es esto de tolerancia. Listo, entonces solamente lo van a escribir en su cuaderno y vamos a desarrollar el siguiente diagrama. Entonces nosotros mencionamos que a nivel internacional había un día en donde se hacía énfasis a la tolerancia, así como hay un día en donde nosotros hablamos sobre el medio ambiente, ¿verdad? Esto lo hicimos que la semana pasada, el viernes. Hay un día para qué? Para la tolerancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta de este diagramita, ¿verdad? Cada una de las letras, ¿cierto? La T dice algo específico que resalta la tolerancia, la O dice algo específico que resalta la tolerancia y así con cada una de estas letras. Entonces yo les voy a enviar esta imagen para que ustedes lo puedan desarrollar en su cuadernito tal cual la están observando. Listo, niños, esta sería nuestra actividad correspondiente al día de hoy. Que el Señor les bendiga. Esto me lo deben enviar hoy mismo, ¿listo? Hoy mismo lo recibo, 10 de junio, miércoles 10 de junio. ¿Listo, niños? Entonces esto no sería más que el Señor les guarde.